Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial porque comenzamos este día y esta semana con la voluntad de nuestro Padre Celestial y con una palabra edificante de bendición para tu vida. Ante todo, que sea el Espíritu Santo ayudándome una vez más a transmitir este mensaje, que sea el Espíritu de Dios dirigiéndome en esta palabra conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que el día de hoy abras tu corazón a recibir esta palabra y el tema dice lo siguiente: sus planes son mejores que los tuyos. Sus planes son mejores que los tuyos. Hoy vamos a hablar sobre referente a darle la prioridad a Dios, que Él decida por nuestras vidas. Entender que Dios tiene muchos planes y planes mejores que los nuestros. Entender que las decisiones que tomamos bajo la voluntad de Dios son mucho mejores que las decisiones nuestras y que los deseos que muchas veces nosotros podemos creer que están bien, pero realmente eso nos traerá consecuencias en nuestras vidas. Entonces vamos a darle la prioridad a Dios que decida por nosotros. Vamos a darle la prioridad a Dios, que sea Él el que decida en los planes y en las decisiones que nosotros realmente podemos tomar bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de nosotros. Muchas veces he dicho y lo vuelvo a repetir, que es necesario que nosotros nos pongamos a ver cuántas veces nos hemos equivocado y hemos decidido a nuestra propia voluntad, y eso nos ha llevado a tantas lágrimas y a tanto dolor y a tantas consecuencias en nuestra vida, que ahí es cuando realmente deberíamos darnos cuenta de decirle a Dios: me he equivocado muchísimas veces, lo he hecho de la manera incorrecta. Darle la prioridad a Dios, que ya en nuestra vida sea Él el que nos ayude a decidir, para que ya nosotros nos libremos de muchas consecuencias, lágrimas, dolor y cosas que hemos vivido y experimentado en nuestras vidas. Y es lo que hoy el día quiero que muchas personas entiendan al escuchar esta palabra o al entender que Dios le está hablando a su vida. Si te has equivocado y has tenido muchas consecuencias por esas malas decisiones o por esa mala manera de querer caminar en tu vida, dale la prioridad a Dios, que decida Él por ti. Dale la prioridad, que sea Él el que te ayude a elegir en tu vida. Dale la prioridad a Él de que sea Él el que te enseñe el camino por donde debes de andar. Uno de los versículos que el Señor siempre trae a mi memoria es: te haré entender el camino por donde debes de andar. Cuando el Señor te dice: te haré entender el camino por donde debes de andar, literalmente ahí van a haber decisiones que no van a ser bajo mi voluntad, sino van a haber decisiones que tengo que agarrar literal de lo que Dios me está ordenando. Van a haber cosas que tengo que desprenderme, quitarlas de mi vida para poder agarrar ese camino que Él me está dirigiendo y Él me está aconsejando. Entonces yo quiero hacerte entender que muchas veces nosotros le quitamos esa prioridad a Dios, muchas veces nosotros quitamos a Dios de nuestra vida, pensando que nuestras decisiones o nuestra propia voluntad es mucho mayor o mejor que la que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero que vayas al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, donde leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos versículos me llamaron mucho la atención al anotarlo, cuando el Espíritu de Dios me hacía entender que los pensamientos y los planes que Él tiene para tu vida son mucho mejores que lo que tú tienes para tu vida o los que yo puedo tener para mi vida. Y lo primero que Él dice: pensamientos de paz. Muchas veces y mayormente los planes y los pensamientos y las decisiones que tú y yo hemos tomado, lo primero que nos quitan es la paz. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a aflicciones, nos llevan a la depresión, nos llevan a muchas cosas que después nos terminamos de arrepintiendo. ¿Por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué tomamos esa voluntad? ¿Por qué decidimos eso?
Pero Dios lo que nos hace entender en sus planes para tu vida y para nuestra vida es lo primero que nos dice: los planes que yo tengo y los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes no son malos, son muy buenos. Y nosotros muchas veces creemos que al decidir nosotros y al nosotros creer en ese momento que estamos decidiendo, quitando los planes de Dios, son mucho mejores. Y creemos que siempre los planes de nosotros nos va a ir mucho mejor a lo que Dios tiene planificado. Una de las cosas que Dios dice: yo tengo planes de bien. O sea, los planes que Dios tiene, las decisiones que Dios tiene, los proyectos que Dios tiene, lo que Dios tiene anotado para ti, no es de mal, es para bien. Aunque parezcan difícil, aunque muchas veces sean difícil, mejor dicho, aunque muchas veces cueste, aunque muchas veces literalmente sean cosas que realmente son procesos, circunstancias que no son fáciles, pero no son de mal, son para bien. Todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios quiere entregarte y hacer contigo es para bien. Y lo primero que me llama la atención es que carga o trae paz. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido o hemos querido agarrar nuestros planes y lo primero que el diablo hace es robarnos la paz, es quitarnos esa paz, esa tranquilidad que nosotros nos merecemos a diario? Porque si hay algo que tú necesitas entender, que Dios todos los días necesita, es que tú agarres una promesa, y no es una promesa de plata, porque muchas veces puedes tener dinero, muchas veces puedes estar cómoda o cómodo con un buen trabajo, con una buena casa, con buenas cosas terrenales, que no están mal, pero no tienes la suficiente paz, no tienes esa riqueza que da Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no una paz que da el mundo, sino una paz que te da la presencia de Dios. En los planes que Dios tiene para tu vida, lo primero que Dios nos brinda es la paz, es la tranquilidad. Cuando Dios le dice a Moisés: ve que yo iré delante de ti, pero yo te daré paz, yo te daré tranquilidad, yo te daré descanso, porque Dios le está diciendo: a pesar que vas a estar en el desierto, vas a tener la paz mía, vas a tener el descanso, vas a poder estar tranquilo, seguro. Y es lo que Dios quiere hacerte entender. Si has decidido por tanto tiempo, te has equivocado por mucho tiempo, si has sido sabio en tu propia opinión por mucho tiempo, pues hoy es el día que tú digas: ¿sabes qué, Dios? Yo necesito esta vez darte la oportunidad a ti. Yo necesito esta vez que tú decidas por mí, que seas tú el que me dirija y el que me hagas entender el camino por donde yo debo de andar. Y si tú sabes cuál es el camino que yo debo de andar, ahí inmediatamente tú me vas a dar el descanso, la paz, la tranquilidad que yo necesito en mi vida. No se trata todo el tiempo de dinero, no se trata de que tengas el mejor empleo, no se trata de que tengas las mejores cosas terrenales. Se trata es que Dios vaya adelante para que te sientas segura y para que entiendas que vale la pena agarrar los planes de Dios, que no son malos, que no son planes malos, sino son planes de bien para tu vida, y soltar los tuyos. Soltar los tuyos no va a ser fácil, porque cuando tú vas a soltar los planes tuyos, vas a soltar prácticamente tu voluntad, tus decisiones, tus deseos, tus proyectos, para agarrar esos planes que son de bien para tu vida, que son los de Dios. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para darlos a fin a lo que esperáis. Y una de las cosas que me dice, me encanta lo que dice aquí: y entonces me buscaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todos sus corazones. Y eso es la parte que yo quiero resaltar. Cuando empezamos a buscar y clamemos a Dios, pero cuando lo empecemos a buscar, lo vamos a encontrar, pero cuando lo encontremos, cuando lo llamemos o lo invoquemos con todo el corazón. Porque es importante que nosotros el día de hoy nos autoanalicemos y veamos si Dios está en nuestro corazón.
si realmente lo estamos invocando porque necesito algo de emergencia, porque necesito dinero, porque necesito algo que me conviene o porque realmente lo tengo completamente en mi corazón y lo deseo en mi vida. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios dice, cuando me busqué y cuando me llamen, cuando se inclinen a buscarme, que lo hagan con todo el corazón. Y esa es la parte que yo necesito que hoy resaltemos en esta palabra, porque la palabra de Dios dice, este pueblo me honra de labio, pero en su corazón estoy lejos de ellos. Y ahí nos hace entender la palabra muchas veces, que cuántas veces Dios ha estado en la boca de muchísimas personas. Yo soy de las que digo que Dios está en los estados de WhatsApp de muchas personas, pero muy poco en su corazón. Y cuando no está en sus corazones, no está en su casa, no está en su relación, no está en su vida, no está en la vida de sus hijos. Entonces, la idea no es aquí, es que nosotros hablemos mucho, Dios, 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 Dios. La importancia aquí es que nos encarguemos de que ese Dios esté aquí adentro, para que cuando lo busquemos, Él sienta que no lo estamos buscando por conveniencia, sino que lo estamos buscando de todo corazón. Y porque queremos de Él, que a pesar de que mis planes los tengo que soltar y agarrar los planes de Él, es necesario porque realmente lo estoy buscando de todo corazón. Y no importa, aunque sea difícil, no importa que no entienda esos planes ahora, pero yo agarro sus planes para seguirlo, para dejar que Él dirija mi vida y yo entienda el camino que sea de Dios y no el mío, porque los míos ya me han llevado a mucho fracaso, a mucho dolor. ¿Cuántas veces has decidido mal? ¿Cuántas veces has decidido decisiones, has agarrado proyectos que tú sabes que te han llevado al fracaso? ¿Cuántas veces has hecho lo incorrecto en tu vida y tú dices, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Porque no le has dado la prioridad a Dios, porque no has dejado que entiendas que el plan que Dios tiene para tu vida es mucho mejor. ¿Ok? Yo quiero que el día de hoy veamos este ejemplo de Jeremías con este pueblo que realmente busca un plan en sus vidas. Ellos empiezan a pedirle prácticamente ayuda al profeta para que el profeta ore y le pida a Dios en ese momento qué era lo que ellos tenían que decidir o qué era lo que ellos podían hacer en su vida, en sus caminos. Una de las cosas que me llama la atención de Jeremías es que él les dice de una, lo que Dios me diga y lo que Dios me hable, yo les voy a decir tal cual. Recuerden que ustedes son los que están viniendo a mí, a que yo busque a Dios para que ustedes realmente puedan ver resultados en una decisión. Pero lo que Dios me dé de respuesta, yo se los voy a decir. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una respuesta en tu vida? ¿Cuántas veces has inclinado tu corazón y le has dicho a Dios que te ayude a decidir en cosas? Pero cuando Dios te da la respuesta, no te gusta, no te agrada y terminas haciendo lo que te da la gana. Quiero enseñarte algo que va a ser un poquito estricto y quizás no te guste mucho, pero soy de las que les digo a las personas, si le vas a pedir a Dios que dirija tu vida y si le vas a pedir a Dios un consejo, entonces procura agarrar el consejo y ponerlo en práctica. Porque si no, entonces no le preguntes nada a Dios. Porque si no, entonces no le pidas opinión a Dios. Porque mayormente cuando le pedimos opinión a Dios en nuestra vida, no va a gustar mucho la respuesta, porque muchas veces de las decisiones y las respuestas de Dios van en contra de lo que tú deseas. Entonces, si no vas a agarrar el consejo de Dios, entonces no le pidas a Dios prioridad en tu vida, o quizás no vayas a pedirle a Dios una respuesta en tu vida, porque prácticamente es como perder el tiempo. Hay personas que van, lloran, patalean, Señor, ayúdame, yo necesito que tú me des la respuesta, ¿qué pasó con esto? Y no sé qué, y lo otro, y a la hora de Dios darle la respuesta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero que tú agarres, esto es lo que yo deseo, y le empieza a Dios a hacerle entender el camino que debe de andar y el camino que Dios desea, que no es de mal y que es de paz. Literalmente terminan dándole la espalda a Dios y siendo sabios en su propia opinión. Vamos a Jeremías 42, verso 1
donde dice en adelante, entonces se acercaron Joanán, hijo de Careas, y Azarías, hijo de Josaías, junto a los jefes de militares, y todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el más grande. Y le dijeron al profeta Jeremías, por favor atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todo nosotros lo que quedamos. ¿Cómo podrás darte cuenta? Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para el Señor, para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos de seguir y lo que debemos de hacer. Mira lo que dice, ruega al Señor para que Él nos diga el camino. O sea, en pocas palabras dice, para que Él decida por nosotros y para que Él nos haga entender el camino que debemos de andar. Dice, y que debemos seguir y lo que debemos de hacer. Es decir, le están dando la prioridad a Dios en ese momento y le dicen a Jeremías, nosotros necesitamos que Dios dirija y que nos ayude ahora a decidir y qué debemos de hacer, es decir, cómo nos debemos de comportar. Si tú le pides a Dios un consejo, si tú le pides a Dios que te dé una respuesta de algo que tú necesitas, tienes que también asumir la responsabilidad en tu vida que Él te va a dar la respuesta, pero tienes que agarrar la respuesta de Dios. Entonces hay gente que se cansa de decirle a Dios, aconséjame, ayúdame, pero terminan haciendo lo contrario de lo que Dios le dice. Jeremías le dice en ese momento, ruega para que el Señor tu Dios, en el 4, Jeremías le respondió, ya los he oído, voy a rogarle al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Y ellos le dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea testigo y fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Esto es lo que me encanta, porque así hay muchas personas, cuando llegan hacia Dios, terminan prometiendo cosas que saben que ellos mismos no van a cumplir. Si tú sabes que realmente no le vas a cumplir a Dios con lo que estás diciendo, si tú sabes que no vas a ser fiel a lo que le estás prometiendo a Dios, mejor no le digas nada. Eclesiastés dice que es mejor que nosotros no le prometamos a que nosotros nos comprometamos con Dios, porque terminamos pecando. Recuerda que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Eso lo dice Eclesiastés. Es mejor que tu boca no te haga pecar, dice la palabra. Entonces no le prometas si tú sabes que no le vas a cumplir. ¿Cuánta gente va delante de Dios diciendo, Señor, esto yo te lo ruego, yo te lo suplico, y a la hora del té terminan siendo sabios en su propia opinión y siendo rebelde ante la presencia de Dios? Dice la palabra que ellos le dicen a Jeremías, nosotros nos comprometemos que lo que diga Dios, eso va a ser. Dice la palabra entonces, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz de Dios, nuestro Señor, a quien te enviamos a consultar. Así al obedecer la voz del Señor, nuestro Dios, nos irá bien. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Joanán, hijo de Sarea, y todos los jefes de militares que lo acompañaban, y a todos los del pueblo, desde el más chiquito hasta el más grande. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Porque me duele haberle causado una calamidad. Después dice, no teman del rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Llega la respuesta de Dios, llega el consejo de Dios, viene el respaldo de Dios, porque es que Dios cumple su palabra. Recordemos lo que dice la palabra en Jeremías 29, o sea, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que le va a traer paz. Y aquí vemos que Dios les está dando la respuesta, les está diciendo, por castigarlos por un momento, yo me arrepiento, por darle calamidad a ustedes, yo me arrepiento,
arrepiento, pero les estoy diciendo en este momento que ahora no teman porque van a ver mi respaldo, porque si ustedes aceptan mis planes, yo los voy a ayudar, yo los voy a cuidar. Y el miedo que tienen hacia el rey de Babilonia, no le teman a ese rey, porque en pocas palabras Dios le está diciendo, mayor es el que está con ustedes, que soy yo. No le teman porque yo los voy a cubrir, pero si ustedes se quedan, si ustedes no se mueven, si ustedes me atienden, Dios es muy claro como el agua y Él siempre te va a ser sincero con las cosas, sí o no o no. Él en ese momento le está diciendo, no teman, yo los voy a respaldar, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Y una de las cosas que vemos aquí, les hace entender y le está dando solución al problema que ellos tenían en ese momento. Dios siempre te va a dar la solución a lo que tú necesitas en tu vida. Dios siempre te va a dar la solución a lo que tú temes, a lo que tú estás pasando. Pero eres tú la que realmente decides si agarras los planes de Dios o las decisiones tuyas que te han llevado al dolor, al sacrificio, que te han llevado a muchas cosas que tú misma o tú mismo debes de saber cuáles son. Dice la palabra, tendré compasiones de ustedes y de esa manera Él también tendrá compasión y les permitirá volver a sus tierras. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, dice, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde veremos guerras, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor ustedes, los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca de Egipto, y en ese lugar morirán. Y Dios, como Él es claro como el agua, les hace entender también la desobediencia. Si ellos hacían en ese momento y le llevaban la contraria a Dios, venía una consecuencia por la desobediencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que Él le dice, si ustedes se mueven, si ustedes se van a Egipto, lo que ustedes temen, a eso les va a alcanzar. Y Dios les hace entender por medio del profeta Jeremías la respuesta de lo que ellos tanto querían que Jeremías intercediera por sus vidas. Entonces mira lo que dice en el verso 17, y todos los que estaban empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá morirán por la guerra del hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que hará caer sobre ellos. Porque así dice el Dios, Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, así como se han derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes. Y si se van a Egipto, se convertirán en objetos de maldición, de horror, de imprecación y de oprobios. Nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor. Esta parte me encanta porque Jeremías fue tan claro y preciso. Le dice, ustedes cometieron un error fatal. Porque cuando ustedes quisieron pedirle, meter en ese momento a Dios para que Dios los ayudara y los dirigiera, ustedes tenían que asumir la responsabilidad de la respuesta que Dios le iba a dar. En pocas palabras, Dios, ¿qué es lo que te quiere hacer entender? Si tú le pediste a Dios que te diera una respuesta, si tú le hablaste y le dijiste, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo decidir? También tienes que asumir la responsabilidad de agarrar el consejo de Dios. Si le estás pidiendo a Dios un consejo y para después terminar haciendo lo que te da la gana, ¿para qué le pides prioridad a Dios? ¿Para qué le dices que te ayude? ¿Para qué le dices que te ayude a decidir en tu vida? No le pidas prioridad a Dios cuando tú sabes que no le vas a hacer caso. Vemos aquí
que el profeta se los dice muy claro: ustedes fueron los que me mandaron, ustedes fueron los que quisieron, ustedes fueron los que hicieron en ese momento una alianza de que ustedes se comprometían con Dios. A ustedes nadie los mandó. Dice: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se los he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer a la voz del Señor, su Dios, en nada de lo que Él se encargó a comunicarle. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra y el hambre y la peste. Literalmente lo que me llama la atención es que vemos a un Jeremías que, ¿sabes qué? La responsabilidad de ustedes. Y necesitamos gente como Jeremías, que hablemos lo que Dios dice, no lo que la gente quiere escuchar. Lamentando mucho, estamos en una generación donde la gente quiere escuchar lo que le conviene, donde la gente quiere aceptar lo que le conviene, pero cuando Dios le viene con un plan, una palabra que los incomoda y que no les parece, literalmente ahí ya no quieren escuchar al hombre de Dios y se alejan del hombre de Dios porque saben que eso no es lo que ellos querían escuchar. Aquí no estamos para agradarte, aquí no estamos para emocionarte, aquí no estamos para quedar agrado contigo, aquí no estamos para que tú hoy te sientas cómoda con lo que quieres escuchar. Muchas veces te vas a sentir incómoda cuando yo te hable. Muchas veces te vas a sentir incómodo cuando el hombre de Dios te hable. Cuando venga un hombre de Dios verdaderamente con voz de Dios y no de hombre, te vas a sentir incómodo porque te va a desalinear tus planes para ordenarte los planes de Dios. Y esa es la palabra verdadera que deberías de agarrar, el consejo. Si le estás pidiendo a Dios un consejo, no te enojes después con lo que Dios te diga, porque realmente necesitas entender que la palabra de Dios te va a desalinear, te va a incomodar, te va a llevar a desordenar en ese momento tus planes para que vengan los orden de los planes de Dios para tu vida. Jeremías le hizo entender a este pueblo que ellos fueron los que abrieron su boca, los que procuraron, lo que querían, y cuando viene la respuesta de Dios, ellos inmediatamente no querían aceptar el consejo de Dios. Y quiero irme rápido a Proverbios. Capítulo 3, verso 6, verso 7, verso 8, verso 11, verso 12. Después brinco al 21, al 23 y al 24. Dice la palabra de Dios aquí: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay gente que es muy sabia en su propia opinión. Cuando Dios les da el consejo o la respuesta de sus oraciones, terminan siendo sabios en su propia opinión y terminan haciendo lo contrario de lo que Dios en ese momento quería para sus vidas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme. Cuando tú temes a Dios, cuando tú tienes reverencia, aunque tú sabes que ese plan es difícil, tú agarras el plan de Dios y no el plan tuyo. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová. De la parte que me encanta. ¿Cuánta gente rechazando la disciplina? La disciplina de Dios no es fácil. La disciplina de Dios muchas veces te va a doler. La disciplina de Dios te va a parecer difícil. La disciplina de Dios muchas veces te hace renunciar a ti. La disciplina de Dios muchas veces te hace renunciar a tus planes, a tus decisiones, a tus proyectos, a tus deseos. La disciplina de Dios te endereza, te incomoda. La disciplina de Dios son cosas maravillosas que Él tiene para tu vida, pero muchas veces nosotros, por agarrarlo fácil, por agarrar las decisiones y por los deseos, nosotros desechamos y aborrecemos la disciplina de Dios. Dice: ni te canses de su corrección. ¿Cuánta gente se cansa de la corrección, de los consejos de Dios? Qué fastidio, me parece que ese pastor, esa pastora me incomoda mucho, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo ella habla, no me gusta cómo en esta iglesia, y andan en iglesia, ¿sabes por qué? Porque no aceptan la corrección, porque no quieren agarrar la disciplina de Dios para sus vidas, dice la palabra. Porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo que quiere. ¿Qué haces tú como madre o como padre, si eres mamá o papá, cuando necesitas
ayudar a tus hijos para que vayan por buen camino, disciplinarlos, orientarlos, aconsejarlos, muchas veces a darles hasta un correazo para librarlos del mal. Y eso es lo que hace Dios contigo. Como padre, muchas veces te tiene que dar con un latigazo, muchas veces te tiene que regañar, muchas veces te tiene que corregir, muchas veces te tiene que exhortar, muchas veces te tiene que agarrar fuertemente para que entiendas el camino, lo que Él decida, los planes que Él tiene para ti. Dice la palabra, hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guárdala en la ley de tu consejo, del consejo, y el consejo, perdón. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que tus sueños serán gratos. Y esta es la parte que necesita entender muchas personas. ¿Cuántas personas tienen dinero, tienen tantas cosas, tantos objetivos, tantos proyectos, pero a la hora de dormir no pueden descansar de lo afanado, de las malas decisiones que han tomado en sus vidas? ¿Cuántas personas hoy en día han visto malos resultados de sus decisiones y aún siguen llevándole la contraria a Dios? Y es lo que Dios dice: ya no seas sabio en tu propia opinión, suelta tus proyectos, suelta tus planes, suelta tus deseos y agarra lo que yo tengo para ti, que son con paz, con tranquilidad. Podrás dormir seguro, podrás tener la tranquilidad de lo que necesitas para tu vida. ¿Sabes que una decisión te lleva a la bendición o a la maldición? Yo soy de las que digo que una decisión es tan importante tomarla debajo la voluntad de Dios, porque una decisión no nada más te destruye a ti, sino también a tu familia, a tu generación. Cuando tú decides mal, tú estás destruyendo también a tus hijos, porque son consecuencias que te van a arrastrar a tus hijos también, a tu familia, a una generación. Cuando tú decides ser sabio en tu propia opinión y decides no hacer lo que Dios te está ordenando, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Inmediatamente tú vas a terminar arrastrando a tus hijos en consecuencia, a tu matrimonio, a tu generación, porque cargamos un legado que tenemos que dejarle a una generación. Entonces, por eso siempre tenemos que decidir bajo el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1, 28 al 33, y esta es la parte que me gusta, porque hoy en día hay muchas personas que no han tenido resultados cuando oran, cuando buscan a Dios, es porque un día fueron sabios en su propia opinión y no quisieron escuchar a Dios. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí esta es la respuesta más clara y precisa que el Señor nos puede dar. Hay muchas personas hoy en día, Dios mío, porque a mí, porque todo me pasa, mira lo que yo vivo, mira, ¿no será que desechaste un consejo de Dios? ¿No será que cuando Dios te habló no le hiciste caso? ¿No será que en ese momento ni siquiera fuiste a la presencia de Dios a decir si estaba de acuerdo con eso? ¿No será que lo que estás viviendo hoy de consecuencia porque fuiste sabia en tu propia opinión? Y hoy en día buscas a Dios y no lo hallas porque el mismo Dios dio la espalda porque un día tú se lo diste. ¿Cuántas personas no escuchan a Dios? ¿Cuántas personas no atienden a Dios porque un día Dios les habló? Y realmente esto es parte de las consecuencias de un levantamiento ante Dios con rebelión, con rebeldía ante la presencia de Dios. No le seas rebelde a Dios, porque la consecuencia no va a ser para Dios, va a ser para ti. No le seas rebelde a Dios, porque las consecuencias van a ser para ti. Y con esto me quiero despedir, porque realmente una decisión te lleva a ti a destruirte. Una decisión te lleva a destruirte o a bendecirte. Pero las mejores decisiones en nuestra vida es cuando realmente soltamos la nuestra y agarramos la de Dios. Porque lo que Él desea y los planes que Él tiene para tu vida no son de mal, son de bien. Muchas veces son difíciles, sí, pero es mejor agarrar lo difícil que lo fácil. Yo necesito que el día de hoy tú atiendas a lo que Dios te está diciendo.
Las respuestas que a lo mejor le has pedido a Dios para decisiones, respuestas que necesitas en tu vida, Dios a lo mejor te ha dado la respuesta, pero no te parecen incómodas. A lo mejor Dios te ha dicho, ese trabajo no, esa relación no, ese plan, ese proyecto, ese emprendimiento no, y sigues porfiándole, sigues llevándole a Dios. De repente viniste y fracasaste en una área del dinero, fracasaste en una relación, fracasaste en cualquier área, y tú dices, ¿por qué todo me pasa a mí? No que todo te pase, es que a lo mejor has sido rebelde ante la voz de Dios y no atendiste el consejo que Dios te dio. El día de hoy es para nosotros levantarnos a decirle al Señor, necesito caminar bajo obediencia, necesito caminar bajo rectitud, necesito caminar a tu consejo, a mis planes ni a mis proyectos. El pueblo de Jerusalén y de Judá se levantaron a pedirle a Dios en un momento que ellos iban a hacer lo que Dios les decía, y terminaron haciendo lo que Jeremías les dijo. ¿Para qué le piden a Dios consejos si no lo van a hacer? Y eso es lo que yo le digo a muchas personas. Si no quieres que Dios te dirija, no le pides a Dios que te hable y que te diga qué es lo que decide para tu vida, porque no le vas a hacer caso. Vas a perder tu tiempo entonces de ir a decirle a Dios, necesito que me ayude, dame respuesta, dame esto. Y cuando viene la respuesta, ¿para qué? Si realmente vas a hacer lo que te da la gana. Necesito que el día de hoy agarres esta palabra y le digas a Dios, perdóname si he sido sabia en mi propia opinión. Necesito agarrar tus planes porque yo sé que son mejores que los míos. Ya basta, porque los míos me han llevado a muchas consecuencias. Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.